Qué bien, qué felicidad que ha llegado el viernes, ese preámbulo al disfrute, a la pausa, al descanso. Bueno, vamos a también les pido que disfruten y escuchen y se entretengan con lo que hoy les tenemos preparado en esta tarde de viernes en directo. Primero, la actualidad y además una noticia que nos preocupa, de la que desde luego todos lamentamos que se haya dado. Ayer por la tarde, justo además cuando expiraba el expediente temporal de empleo, Isoguat Made, Medina del Campo, anunciaba el cierre de la fábrica en este pueblo, en esta ciudad. La decisión sorprendió tanto a los 106 trabajadores como a la propia alcaldesa de la villa. Esta mañana han comenzado a diseñar la respuesta sindical. Y hoy estará en el programa Jorge María Rivero Meneses. Él es filólogo, antropólogo, prehistoriador, escritor, profesor de español. Y el hallazgo, hace no demasiado tiempo, de un fósil de un antepasado directo del Homo sapiens y coetáneo de los dinosaurios arroja cambios drásticos en muchas cuestiones. Yo les pido que le escuchen en unos instantes. Y como no, hoy en Toda una vida, uno de los grandes de Castilla y León, de esta tierra. Él es Abel Hernández, nació en Sarnago, en plena comarca de Tierras Altas, y toda una vida va a quedarse muy corta porque tiene tanto que contar de la transición de este país, de la historia de este país, de los periódicos a los que ha estado adscrito importantes y que también conforman en buena parte esa historia de España. Así que en Toda una vida, Abel Hernández con ustedes. Más noticias, sumario. Saltó a la fama como actriz de cine y televisión, donde debutó con tan solo 9 años. Claudia Molina lucha ahora por hacerse un hueco en la industria musical. Hoy se sube a nuestro escenario para presentar su nuevo single, Estúpida. Sidecars en Salamanca, Diana Navarro y Javier, el rubio de los Pecos en Valladolid, son solo algunos de los grandes nombres que nos tiene reservados la agenda cultural para esta semana en toda la comunidad. Repasamos todas las fechas con nuestro asesor, Ramón Arangüena. Nuestro espacio Toda una vida lo dedicamos hoy a un compañero de profesión. Abel Hernández nació en Sarnago, provincia de Soria, y se convirtió en una de las voces autorizadas de la transición. Desde la tribuna de prensa del Congreso de los Diputados asistió a episodios emocionantes como la moción de censura a Adolfo Suárez o el intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Bueno, pues vamos hasta Medina del Campo, donde está esa noticia que todos lamentamos: 106 trabajadores fuera de la empresa de MADE, y vamos a hablar con Eva Elvira y que nos cuente cuál es la última hora esta mañana, esas asambleas y lo que piensan los trabajadores. Adelante, compañera. Buenas tardes, Cristina. La asamblea celebrada esta mañana apenas ha arrojado ningún dato. Eso sí, los trabajadores rechazan de lleno la intención de la empresa de cerrar esta empresa ubicada en Medina del Campo porque consideran que es viable y que podría tener carga de trabajo. Se van a esperar a una próxima reunión la próxima semana con la dirección antes de adoptar ninguna medida. A las 10:30 de la mañana estaban convocados a una asamblea que ha durado poco más de una hora. Preocupación e indignación entre los trabajadores que no entienden esta medida. Lo primero que van a hacer es recabar apoyos, buscar la implicación de colectivos sociales, políticos. Incluso se plantean concentraciones a la puerta de la fábrica o en la misma Plaza Mayor. Harán cualquier esfuerzo para salvar sus empleos. Siempre han negociado con la dirección y ahora se sienten engañados. La noticia ha generado malestar en el municipio. Estoy absolutamente desolada. Para Medina es un golpe durísimo. He pedido una cita urgente con la consejera y con el presidente. Y para Medina va a ser una gran pérdida porque son muchos empleos ya que van uno tras otro y Medina está en una situación bastante mala en empleo. Muy mal, porque esto no tiene remedio. Esto parece una ciudad dormitorio ya. Y antes de empezar cualquier negociación, exigen a la empresa que pague las nóminas que debe a los empleados, quienes llevan sin cobrar desde el pasado mes de diciembre. Está previsto que la próxima semana se reúnan con la dirección y esta les explique ya esta decisión que ha adoptado. Bueno, pues vamos a hablar telefónicamente con Francisco Javier Jiménez. Buenas tardes, Francisco Javier.
Buenas tardes. Trabajador o ex trabajador, no sé cómo prefieres que comentemos esta noticia tan triste, tan lamentable. 106 trabajadores fuera de MADE. Se conocía la noticia hace escasas horas. Y el problema, Francisco Javier, ¿cuál ha sido, a tu juicio, como trabajador y también como portavoz de UGT en Medina del Campo? Pues sí, hombre, por la situación nos la hemos encontrado todo debido a la malísima gestión que se ha llevado en esta factoría por parte tanto del propietario, don Roberto Díaz, como la dirección general y la dirección de producción que hemos tenido hasta este momento, que lo que al final nos ha estado demostrando es que no han apostado, que consideran los trabajadores en ningún momento por esta factoría. Yo he escuchado hablar de falta de liquidez. Sí, el problema que hemos tenido desde hace tiempo no es la carga de trabajo, que es verdad que no tenemos, pero ahora mismo en el estado en el que nosotros nos movemos hay trabajo. Podemos comentar. O sea que se podría trabajar. Sí, la semana pasada ha habido incluso algún cliente que ha venido directamente a MADE a ofrecerse para que le fabricáramos toneladas de unas obras que les interesan. De eso hacía ya muchos años que aquí a MADE no se dirigían directamente, sino que a los compañeros del área comercial les ha tocado salir por toda España, incluso por el extranjero, para buscar los trabajos. Bueno, lo que pasa que es verdad que nos encontramos que sí, trabajo podemos tener, lo que pasa que al no tener liquidez, pues no es posible coger las obras porque no podemos pagar los materiales. Bueno, una nefasta noticia para Medina del Campo, para esos 106 trabajadores, para sus familias. ¿Cuál, a su juicio, Francisco Javier, cree que va a ser el paso a seguir, el siguiente paso que se va a dar? Pues estamos en conversación. Pues hoy, después de la asamblea, hemos estado en el ayuntamiento con la alcaldesa y todo. ¿Sí? Pues lógicamente en todo momento, desde que empezó todas estas situaciones y otras anteriores, pues las hemos tenido en constante información, porque consideramos que es necesario. Y hombre, nosotros queremos también, pues oye, que incluso los sindicatos a nivel regional, pues oye, tener conversaciones con la Junta, a ver si hay alguna posibilidad. Una postura que tenemos nosotros, que consideramos, al considerar que la fábrica tiene viabilidad, es haber la posibilidad de que la empresa retirara el ERE que ha presentado y podernos sentar por la administración, la empresa, los trabajadores, sindicatos, y pues sentarnos, ver, proponer posibles soluciones. Posibles soluciones. Ahí estamos, Francisco Javier. En posibles soluciones nos quedamos. Ojalá se encuentre el mejor camino y insistimos, lamentamos esa situación de esos 106 trabajadores y lo que está viviendo Medina del Campo. Gracias, Francisco Javier. Gracias a ustedes. Bueno, me voy hacia este lado del plató porque me está esperando alguien muy importante y que ha tenido la amabilidad y la deferencia de estar hoy aquí en Castilla y León, que es su tierra además. Vamos a recibir, como se merece, a nuestro invitado, porque él, Jorge María Rivero Meneses, les decía, es filólogo, antropólogo, estudioso de la prehistoria, escritor. Tengo aquí este magnífico libro que nos muestra y que efectivamente acaba de presentar, porque el hallazgo es de suficiente calado e importancia para que en esta comunidad, en toda España y a nivel mundial, le estuvieran, bueno, es una noticia molestando mañana, tarde y noche. De portada de telediario y de portada de periódicos y revistas a nivel mundial. A nivel mundial. O sea, no estamos hablando de una cosa importante para Castilla y León o para España, sino a nivel universal. Bueno, pues por favor, cuéntenos de qué se trata ese hallazgo y que cambia drásticamente la creencia y esos estudios hasta el momento de nuestra prehistoria. Todo lo que se sabe sobre nuestro origen. Bueno, resumir algo así de esta envergadura no, evidentemente no es fácil y tengo que trivializarlo un poco, pero voy a resumir todo lo que pueda. En síntesis,
Yo hace 34 años concretamente, desde el año 1984, que estoy investigando sobre el origen de la humanidad y sobre la convicción a la que yo había llegado a través del estudio de que la primera humanidad racional, los primeros Homo sapiens, vivieron en el norte de España, digamos, en la zona del litoral cantábrico. Bien, tenía pruebas, digamos, bibliográficas, arqueológicas, etcétera, etcétera, pero no, durante estos 34 años no he tenido pruebas antropológicas, pruebas fósiles que avalasen esa tesis. Si no se tienen esas pruebas fósiles, todas las teorías no sirven absolutamente para nada, no tienen ningún valor. En este caso, ni la mía ni la de nadie. Claro, claro. En este caso ha encontrado cuando yo fósil. Hablo es porque tengo, no uno, muchos fósiles. Muchos fósiles. Bueno, aquí vemos este. Sí, este es de verdadera entidad. Este es el de verdadera entidad, pero que han encontrado muchos. Bueno, ese momento. Estos son. ¿A qué corresponde? Estos, vamos a ver. Insisto, voy a seguir intentando resumirlo. Es que como los telespectadores están viendo imágenes, me gustaría también que se comentaran. La humanidad ha sabido siempre, porque, por ejemplo, este grabado es un grabado antiguo, concretamente de Boccaccio. Es decir, que ha sabido siempre, y la Biblia lo dice también, que descendemos de una humanidad de gigantes. Seres humanos de 3,5 a 4 metros de altura, cuyas cabezas, que son las que hemos estado viendo aquí, y esta que aparece en la portada del libro, son enormes. Son de medio metro de altura, medio metro de cabeza. Y la circunferencia del cráneo, que nuestra circunferencia, bueno, la tuya es mucho más pequeñita todavía, porque eres una mujer y bella y yo soy un tío feo y grande, pero es muy pequeña. Concretamente la mía no hay nada, son 150 y tantos centímetros. Bueno, la circunferencia de este cráneo es 1,5 metros, 1,5 metros de cabeza. O sea, es una cabeza impresionante. Bueno, pues esos individuos, aparte de la estatura y la cabeza y demás, vivían el doble o el triple que nosotros. Eran gente... Hemos ido a menos, claramente, en todos los sentidos. Eran gente fortísima, extraordinariamente apuestos y bellos, sanísimos, inteligentísimos, cosa que se deduce fácilmente de esos cerebros tan tremendos que tenían, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que es el bombazo de esto, pero claro, hay muchos intereses creados, por eso no es noticia de portada. Por eso es noticia de Vamos a ver en Castilla y León Televisión. Vamos a... Más o menos por ahí vamos. María, ¿el bombazo? El bombazo es pues que la teoría de la evolución de Darwin, que ha tenido tanta fortuna porque Darwin era inglés, que si hubiera estudiado español le habrían ninguneado y le habrían dado una patada en sable sea aparte, pues es un disparate. La teoría de la evolución es un disparate. Es absolutamente imposible que de monos estúpidos, profundamente estúpidos, salgan seres superinteligentes. Es imposible. Que vaya creciendo el cerebro, que vayan creciendo ellos, en fin, que crezca todo. Cuando los demás animales... Sí, se puede transformar la anatomía, pero la inteligencia... Los demás animales se han quedado como eran. Yo tengo fósiles de bichos marinos de hace 200, más de 300 millones de años, son idénticos a los de ahora. No ha habido ninguna evolución. Claro. Entonces, ¿por qué un mono? Qué casualidad. Unos cuantos monos, no todos, porque sigue habiendo monos avanzados en todas partes. Unos cuantos monos de repente evolucionan, les crece todo y se vuelven unos tíos supergenios que viajan a otros planetas, etc. Eso es una mamarrachada. Esto creo que lo tienen claro hasta ellos. Darwin no creo que no se dé cuenta, pero los demás que han venido detrás sí. Pero la inercia de la ciencia entre comillas, porque ciencia es lo que se puede demostrar, no una tesis que lanzas alegremente y dices, esto es así. Bueno, pero y te lo crees por gran decreto, ¿no? A mí me parece que estos hallazgos... son impepinables. Son impepinables. Absolutamente. Y no se pueden obviar. Es decir, por muchos intereses creados que haya, bueno, pues sí. Señor Meneses... No solamente los han obviado, sino que los han machacado. Ahora ya hablo de todo eso. ¿Dicen que se lo ha inventado o les ha fabricado usted o qué es lo que dice? No, nadie. Eso es imposible. Nadie diría semejante aberración. Claro, entonces... No, eso no se cuestiona, está claro. Vamos a ver, están apareciendo cráneos, restos de gigantes, han aparecido toda la historia de la humanidad. En algunos libros antiguos se les menciona, se descubre tal y cual. Sí. La tendencia normal ha sido destruir lo que aparecía, porque ya se veía que era una cosa peligrosilla, es decir, muy antigua, una cosa un poco demoníaca, ¿no? Porque de hecho a los gigantes se les identificaba con los demonios. Entonces todo eso se ha destruido sistemáticamente.
Eso antes por ignorancia, por cuestiones de fanatismo religioso y demás, ¿no? Pero es que recientemente, y eso es lo gravísimo del caso, y lo que yo ahora estoy denunciando con ferocidad, porque soy feroz cuando hay que serlo, es que en el siglo pasado, o sea, no hace muchos siglos, en el siglo XX, en Estados Unidos concretamente, se descubrieron hasta 200 gigantes de esta misma familia, digamos, menos antiguos, pero exactamente iguales, de la misma estatura, etc. Que son algunos de esos cráneos que han ido apareciendo en la pantalla. A ver qué habéis puesto anteriormente. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Pues nada menos que la institución oficial gubernamental de Estados Unidos para la arqueología y la antropología, que es un instituto riquísimo, superdotado, que creó el gobierno de los Estados Unidos, que se llama el Instituto Smithsonian, de esto hablo en el libro concretamente y extensamente, ¿no? Pues este instituto, alarmado ante el hecho de que semejante cantidad de restos humanos comprometedores, delatores de gigantes, iban a hundir la tesis de Darwin, dieron orden de comprar todos esos restos, esos 200 gigantes, comprarlos, llevarlos a un cierto almacén y destruirlos. La mayor salvajada, la mayor aberración de la historia de la humanidad no la cometieron los talibanes cuando empezaron a meter petardazos a las estatuas de Buda, que en definitiva eran estatuas. No, la cometieron los americanos, los norteamericanos, nada menos del país teóricamente más culto y más rico del planeta, Estados Unidos. Pues un instituto gubernamental de los Estados Unidos destruye el mayor tesoro histórico, antropológico, arqueológico del planeta que ha aparecido en la historia, lo destruyen para que no se hunda la tesis de Charles Darwin. El disparate de la tesis de Darwin. Da mucho de comer la teoría de Charles Darwin. Sí, claro, pero hay mucha gente que vive de ella, evidentemente, claro, son los que me oyen a mí, como puedes imaginar. Claro. Pues en el año 1900, eso sucedió en el año 1900. Bueno, y ahora, en el 2018, ¿qué ocurre? ¿En el 2018 qué ocurre ahora? Sí, ante este descubrimiento suyo. No, tendría que utilizar un verbo que no se puede utilizar, y mucho menos en televisión. Pero bueno, y menos en horario de evidentemente tarde. La aparición de estos restos fósiles que yo tengo, pues destruye completamente, ahora inapelablemente. ¿Y nadie se ha puesto en contacto con usted? Vamos a ver, yo me he puesto en contacto con todos, porque entre todo hay que ser, primero, caballero, claro, y después procurar ser inteligente. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Después procurar ser inteligente, es decir, eso es un tema de interés universal, de importancia mundial. Así hemos arrancado esta entrevista, de interés. Y lo que hay que hacer es buscar eso, o sea, las cuestiones personales. Bueno, pero usted se ha puesto en contacto. Y los intereses particulares no cuentan para nada. Yo he invitado con bastante antelación a la conferencia que impartí el miércoles en el Círculo de Recreo de Valladolid, he invitado a todas las personalidades del mundo antropológico y arqueológico a nivel europeo e incluso americano. ¿Y cuál ha sido la respuesta de ellos? Silencio. Silencio. Elocuente, a todos, por otro lado. A todos de Atapuerca, al Instituto Gustavo de Sabadell. Claro, porque esto también terminaría con todas esas conclusiones en Atapuerca, que es lo que más nos ha... Todo se va a pique, todo, no queda nada en pie, ese es el problema. Los libros que venden, las cátedras que tienen, los congresos que organizan, la cantidad de dinero que se mueve en torno a eso. Usted puede certificar ya, porque estamos acabando, señor Rivero Meneses... Es inapelable. Que la humanidad directamente... La humanidad no solamente no tiene, como hasta ahora se pensaba... Bueno, vamos a ver, cuando yo empecé esas investigaciones en el año 1984, los seres humanos, sapiens, era un dogma de fe que teníamos 40.000 años, señores. Sí. 40.000 años, cuando ya las pinturas de Altamira y Puente Viesgo y demás en Cantabria tienen esa antigüedad. O sea que los seres humanos nacimos ya haciendo pinturas rupestres maravillosas de bisontes. Es absurdo, es un disparate total. ¿Y ahora con este hallazgo? Con este hallazgo, la humanidad tiene entre 260 y 200 millones de años, que es el Triásico y el Jurásico. En la era secundaria, en la era mesozoica, somos incluso más antiguos que los dinosaurios. Yo sostengo la tesis de que no se les cargó un meteorito, sino los seres humanos, que somos los que nos hemos cargado a 100.000 especies.
focas, pingüinos, leones marinos. Hubo una convivencia, ¿no? Cohabitamos con los dinosaurios. Una competencia feroz. Una competencia feroz. Bueno, entonces, pues señor Rivero Meneses, ese es el nuevo panorama de la humanidad. Yo me alegro porque mis telespectadores, que son muy inteligentes, se merecen todo lo que se descubra, se investigue y en este caso se pueda demostrar. Y saber la verdad y que se pueda demostrar, exactamente. Gracias, volveremos a hablar de ello. Y yo ahora no me voy a ir a 200 millones de años atrás, simplemente hace 500 años, porque el rey Carlos I juraba como monarca de Castilla y León y lo hacía, en ese caso, de Castilla, ¿no? Ahora sería Castilla y León, lo hacía en el centro de Valladolid, en pleno centro de Valladolid. Me gustaría que disfrutaran con este vídeo. En el mismo edificio en el que hace 500 años Carlos I se convertía en rey de Castilla ante las Cortes de la época, hoy las actuales Cortes han desarrollado su trabajo y se han reunido con asociaciones, sindicatos y representantes de las instituciones de Valladolid y su provincia. Que tienen reivindicaciones sectoriales importantes y que tienen la oportunidad de dirigirse a todos los grupos. Las Cortes se acercan a los ciudadanos y conmemoran esa jura del nuevo rey de Castilla. Somos una ciudad con una historia riquísima, nos hace falta presumir más de ella. Presumir y hacer memoria. Este colegio de San Gregorio, hoy Museo Nacional de Escultura Policromada, fue hace 5 siglos testigo de una escena que pasó a la historia en mayúsculas. Se desarrolla ese prestar el juramento, ese homenaje que tienen que hacer al propio Carlos, ese besarle las manos y bueno, pues después el propio Carlos prometiendo que iba a ser un servidor de sus propios súbditos. ¿Pero quién era Carlos I? Era un millennial del siglo XVI, un imberbe. Que apenas conoce palabras en castellano. Y que un año después se convertiría en Carlos I de España y V de Alemania, un emperador que pondría la semilla de lo que es Europa y que llegó a gobernar 27 reinos y 22 ducados. Pues ahí es nada, una historia mucho más reciente, 500 años, el Colegio de San Gregorio, donde hoy está el Museo Nacional de Escultura en Valladolid. Vamos a saludar a Maite García, que como siempre está dispuesta a contarles las noticias más vistas por ustedes en nuestra página web. Adelante, Maite. Muy buenas tardes, Cristina. Este viernes destacamos la historia de 2 jóvenes que han pasado toda su adolescencia en un centro tutelado. No lo eligieron, pero Verónica y Buba tuvieron que pasar parte de su juventud en uno de los hogares de la Fundación Axis. Vean todo el proceso de superación de estos 2 jóvenes en la web. Es una de las más vistas y una buena noticia para los celíacos de Castilla y León. Conseguir que los alimentos sin gluten sean más nutritivos y con mejor sabor es el objetivo que tiene un grupo de investigación de la Universidad de Valladolid y en el que trabajan. Si quieren saber cómo lo están consiguiendo, entren en rtvcil.es. Y terminamos con un cuento infantil en forma de poesía que ha sido reconocido internacionalmente. Un trabajo realizado por 2 zamoranas ha sido premiado por la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Descubran por qué y conozcan las aventuras de la protagonista del cuento, María Traviesa. Recuerden que pueden seguir toda la programación en directo a través de la web. Muchas gracias, feliz fin de semana. Adiós. Gracias, Maite. Lo más visto en la web. Yo les pido que no dejen de lado nuestra página web, que entren en ella y allí podrán encontrar las bases para participar e inscribirse en el segundo concurso, la segunda edición del concurso de maestros hosteleros. Son 6 las categorías por las que pueden sentir preferencia, inscribirse y participar hasta el próximo 6 de marzo. Y la gran gala será el próximo 17 de abril en el Auditorio Ciudad de León. Entren en nuestra página web www.rtvcil.es e inscríbanse en la categoría que usted prefiera.
Bueno, y seguimos dándoles noticias, sugiriéndoles en este caso que sigan después del programa Surcos, un programa que hoy arranca a las 10 de la noche y es un nuevo espacio de contenido agrario. Agro en Acción, ese es su nombre. Véanlo. La maquinaria más vanguardista. Para comenzar Agro en Acción, qué mejor que hacerlo con un modelo nuevo. Y la que se emplea hoy en día. Con un par de toques podemos sacar el filtro sin ninguna complicación. La veremos semanalmente en Agro en Acción. Salimos al campo, estamos con los agricultores, mostramos la maquinaria, la usamos. ¿Para qué tipo de cultivos se puede utilizar? Es la nueva apuesta para sorprendernos con las mejores tecnologías que ya están en el mercado. Vamos a mostrar los últimos tractores, los últimos GPS, las últimas formas de sembrar, los últimos autoguiados. Pero también enseñaremos lo más curioso, las joyas del siglo pasado que se guardan en las cocheras. Hay una infinidad de coleccionistas en Castilla y León, afortunadamente, que nos muestran esa maquinaria agrícola con la que hace años trabajaban. Y sobre todo habrá mucha acción. No se lo pierdan los viernes por la noche después de Surcos. Agro en Acción, 10 de la noche de los viernes, es decir, hoy. Y además, bueno, vamos a hacer una pausa y además tengo ganas de presentarles, de escuchar cómo canta este segundo trabajo de Claudia Molina. Ella debutaba muy pequeña, a los 9 años, en cine y televisión como actriz. Hoy va a cantar en Vamos a ver, pero será después de una pausa.